Hola, bienvenidos a este módulo del curso del diplomado de insuficiencia cardíaca. Vamos a tocar el tema del algoritmo diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, pues este es un tema fundamental para el resto de nuestro curso porque nos va a orientar un poquito a grandes rasgos cómo tenemos nosotros que abordar al paciente en quien tenemos una sospecha. Vamos a basarnos particularmente en el algoritmo diagnóstico presentado en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que si bien este año se publicaron apenas las guías de la Sociedad o del American Heart Association con el Colegio Americano de Cardiología, son prácticamente los mismos lineamientos que se siguen en las guías europeas y son un poco más amigables en cuanto a cuestión visual y en cuanto a abordaje. Entonces vamos a comenzar con un caso clínico. Entonces les presento el caso de un hombre de 62 años de edad que tiene 2 semanas de disnea de esfuerzos. En las últimas 48 horas se ha convertido en una disnea de mínimos esfuerzos. Y pues, ¿cómo abordamos a un paciente de estas características, que es una presentación bastante habitual en nuestros servicios de urgencias o en nuestras clínicas de consulta externa? El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca recientemente se publicó también apenas en 2021, una definición universal de lo que es la insuficiencia cardíaca y aunque parezca un poco redundante, pues es bastante sencillo. La insuficiencia cardíaca se diagnostica con la presencia de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, que ahorita vamos a ahondar un poquito más en la parte de la exploración física y la historia clínica, y la evidencia objetiva de disfunción cardíaca, ya sea mediante elevación de péptidos natriuréticos o algunos parámetros que también vamos a tocar ahora del ecocardiograma: disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, engrosamiento de las paredes, datos de incremento de las presiones de llenado por evaluación de diastología. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico presentado en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología 2021 y podemos observar que partimos siempre de la sospecha clínica. Nosotros tenemos que tener los sentidos bien afinados y los oídos bien parados para identificar estos pacientes en quienes podamos sospechar que tienen insuficiencia cardíaca. Vamos a partir de evaluar factores de riesgo, los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, el género, la edad, el antecedente de tabaquismo, la presencia de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, el antecedente de enfermedad arterial coronaria o enfermedad aterosclerosa periférica, obesidad, diabetes mellitus, resistencia a la insulina. Todos estos son factores de riesgo que incrementan la probabilidad de que un paciente con síntomas pueda presentar insuficiencia cardíaca. En cuanto a signos y síntomas, vamos a hablar ahora un poco más adelante de ellos, pero particularmente el dato pivote es la intolerancia al ejercicio y la retención hídrica, y la presencia de un electrocardiograma normal. Ya una vez con estas herramientas, las guías nos recomiendan, porque en los países europeos está mucho más disponible, mucho más a la mano de todos, la realización de un estudio de unos péptidos natriuréticos. Vamos a tocar también un poco más a fondo qué son y para qué funcionan los péptidos natriuréticos, pero si los péptidos natriuréticos están por encima de este punto de corte, complementaremos con un ecocardiograma transtorácico para evaluar la función sistólica y diastólica de ambos ventrículos, la morfología de las 4 cavidades cardíacas y la función de las válvulas. Finalmente, ya una vez con el ecocardiograma, podremos estratificar a nuestro paciente de acuerdo a la fracción de expulsión que presente: una fracción de expulsión preservada con una fracción de expulsión por encima de 50%, una de rango intermedio cuando está entre 41 y 49, y una de fracción de expulsión reducida con una fracción de expulsión por debajo de 40%. Una vez que está hecho el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, realizaremos un abordaje etiológico para atender de fondo las causas que nos estén causando este malestar. Es vital, a pesar de todas las herramientas diagnósticas y de todas las cuestiones que tenemos a la mano ya de laboratorio y gabinete, el realizar un adecuado interrogatorio y una exploración física muy concienzuda. Debemos de tener en cuenta también ciertas banderas rojas que nos incrementan la posibilidad de que nuestro paciente pudiera tener insuficiencia cardíaca, tales como son la historia de la cardiopatía isquémica, la presencia de hipertensión arterial descontrolada, particularmente de larga evolución, de difícil control o con requerimiento de múltiples fármacos, antecedentes de uso de drogas, particularmente uso de cocaína, otro tipo de estimulantes que también son directamente cardiotóxicos, o el consumo y el abuso del alcohol de manera crónica. Que el paciente tenga un antecedente de valvulopatía o cirugía cardíaca, la exposición a quimioterapia, particularmente terapia con antracíclicos, muy común, tratamiento de cáncer de mama o de neoplasias hematológicas en niños, y el antecedente de historia familiar de miocardiopatías o muertes súbitas a edades tempranas en mujeres menos de 40 y en hombres menos de 50 años. Otras causas que no son la cardiopatía isquémica, que es por mucho la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en nuestro medio, están en esta tabla que pueden observar ustedes, ya tocamos algunos: medicamentos cardiotóxicos o quimioterapia, etiologías autoinmunes, etiologías endocrinas, enfermedades o miocardiopatías familiares, taquicardiomiopatía o mediada por bradicardia o por
bloqueos auriculoventriculares, cardiopatía hipertensiva, ya más raras enfermedades infiltrativas tipo amiloides, sarcoidosis, depósito de hierro y hemocromatosis, antecedente de miocarditis, que se describe como una de las causas más frecuentes de la miocardiopatía dilatada no isquémica. En mujeres de edad joven, la miocardiopatía periparto, también la miocardiopatía por estrés o miocardiopatía de Takotsubo, y el abuso de otras sustancias que habíamos tocado. Tenemos que tener también particularmente atención en pacientes que se presenten de manera joven. En esta tabla pueden observar ustedes algunos datos que nos hablan de que si el paciente presenta alguno de estos datos, tendríamos nosotros que pensar en que pudiera existir algún componente genético, algún componente familiar. Por ejemplo, una hipertrofia marcada en pacientes sin antecedente de valvulopatías o hipertensión arterial, que tenga morfología de un ventrículo izquierdo no compacto, que tenga adelgazamiento o reemplazo graso de la pared libre del ventrículo derecho. En el electrocardiograma que hay alteraciones francas o burdas del electro, que tengan alteraciones en los voltajes o en la repolarización, que tenga el paciente también antecedente o en el trazo de electrocardiograma extrasistolia ventricular frecuente, arritmias ventriculares, fibrilación auricular particularmente en ausencia de otros factores de riesgo cardiovasculares, o manifestaciones extracardíacas como puede ser miopatía esquelética, neuropatía, lesiones cutáneas, u otros enfermedades sistémicas como pueden ser el lupus eritematoso, que tengan alteraciones neurológicas, particularmente las alteraciones de las orejas y de los dedos suelen asociarse también a malformaciones cardíacas. Por lo cual que en presencia de todo esto y disnea o presencia de un soplo debemos ser particularmente juiciosos a la hora de descartar la presencia de insuficiencia cardíaca. En cuanto a signos y síntomas, ya les decía yo hace un momento que el dato pivote que nos va a referir el paciente siempre va a ser la intolerancia al ejercicio. El paciente nos va a decir que tolera cada vez hacer menos ejercicio. Debemos nosotros diferenciar bien si la intolerancia es porque el paciente tenga falta de aire, digamos de disnea, o si el paciente está con intolerancia al ejercicio por datos de bajo gasto, por fatiga muscular, fatiga pronta. Entonces, el paciente que más nos va a referir ya en estadios un poco más avanzados, pacientes que tienen hiporexia, pacientes que tienen intolerancia al decúbito también. Nos van a referir edema de predominio de regiones declives, más hacia las piernas, en pacientes que están más tiempo sentados hacia la cadera. En estadios avanzados de insuficiencia cardíaca derecha pueden presentar ascitis o el grado más avanzado de anasarca. Mientras que en la exploración física debemos partir siempre de evaluar dos cuestiones fundamentales. La presencia o no de congestión. La congestión puede ser congestión sistémica o puede ser congestión venosa. La congestión sistémica venosa la vamos a explorar sobre todo evaluando la presencia de plétora yugular, como pueden ver en la fotografía, la presencia de hepatomegalia dolorosa, reflujo hepatoyugular, edemas periféricos, mientras que la congestión pulmonar la vamos a evaluar por la auscultación pulmonar. Vamos a buscar la presencia de estertores y también tenemos que hacer una exploración muy juiciosa de los ruidos cardíacos. Es típico que en pacientes que no están todavía muy taquicárdicos podamos diferenciar un tercer ruido seguido del segundo ruido que nos habla de un incremento de las presiones de llenado, un incremento de la volemia del ciclo cardíaco, la presencia de soplos que nos sugieran que el paciente pudiera tener alguna valvulopatía, ya sea orgánica o secundaria a la dilatación de las cavidades. Bueno, cabe la pena mencionar que la exploración física, muchos de estos signos son altamente específicos, pero son poco sensibles. Esto quiere decir que si los encontramos en un paciente con alta sospecha de insuficiencia cardíaca, prácticamente nos confirman el diagnóstico. Sin embargo, la exploración física tiene un valor predictivo positivo solamente del 60% para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, por lo que la exploración física y el interrogatorio son el primer paso, pero no son suficientes. En cuanto ya les hablaba yo de la necesidad de nosotros de evaluar tanto el estado de perfusión como de congestión del paciente, porque nosotros con estos datos vamos a localizar a nuestro paciente en uno de estos 4 cuadrantes de acuerdo a la congestión y a la perfusión periférica. Y vamos a hablar de pacientes que están ya sea fríos o calientes, si están bien o mal perfundidos, y pacientes húmedos o secos, dependiendo si están o no congestivos. Del lado derecho de la pantalla pueden ustedes ver lo que les hablaba yo, la sensibilidad y especificidad de muchos de los signos de la exploración física, y podrán ver ustedes que la sensibilidad de la gran mayoría de ellos es bastante pobre. Los valores predictivos negativos y positivos son bajos, por lo cual tenemos siempre que complementar nuestra exploración física y nuestra sospecha clínica con otro tipo de exploraciones. El perfil del paciente, ya les decía yo, pueden ser pacientes húmedos o pueden ser pacientes secos, pueden ser pacientes calientes o pueden ser pacientes fríos.
En cuanto a la cuestión de congestión, la congestión la vamos a evaluar mediante la presencia de un tercer ruido, ortopnea, edema pulmonar, ascitis, reflujo patoyungular, incrementación de la presión venosa central, mientras que la perfusión la vamos a evaluar con la temperatura de las extremidades, si existe una hipotensión, si hay lesión renal asociada a un bajo gasto, alteraciones del estado mental, hiponatremia, una disminución de la presión de pulso o un pulso alternante. Auxiliares diagnósticos de primera línea que la gran mayoría de nosotros tenemos a la mano están la radiografía de tórax y el electrocardiograma. La radiografía de tórax particularmente nos sirve para descartar alguna otra etiología que nos pueda estar provocando los síntomas del paciente más que para confirmar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hallazgos que nos sugieran que el paciente puede tener insuficiencia cardíaca estarían sobre todo la congestión pulmonar, la presencia de líneas B de Kerley, incremento en el tamaño de la silueta cardíaca evaluando el índice cardiotorácico y datos francos de edema pulmonar. Mientras que el electrocardiograma sí es una de las herramientas esenciales, ya que 9 de cada 10 pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener una alteración en el trazo electrocardiográfico. Por lo que si nosotros nos encontramos ante un paciente con disnea en electro completamente normal, la probabilidad de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca va a ser francamente baja y probablemente tendremos que orientar nuestro abordaje hacia otro sitio. La evaluación ultrasonográfica todavía no se encuentra dentro de las guías que les menciono, ni las europeas ni las americanas, pero es una herramienta que va cobrando cada vez más fuerza, dada su facilidad de uso, su estatus no invasivo y también la alta sensibilidad y especificidad que tenemos para evaluar y detectar congestión tanto pulmonar como sistémica. En este lado les presento del lado izquierdo cómo se observa una ultrasonografía pulmonar normal. Podemos observar la línea pleural y las líneas AS, que nos demuestran cómo está el pulmón sano. Y del lado derecho tenemos un pulmón congestivo, lleno de líneas B. Los estudios de laboratorio que debemos solicitar en todos los pacientes, más que para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, nos van a hablar de cómo está el estado metabólico y cómo están ciertas variables que van a ser fundamentales para el momento de nosotros iniciar el tratamiento. En todos los pacientes con reciente diagnóstico o sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca debemos evaluar un perfil de química sanguínea en el cual evaluamos la función renal con creatinina, nitrógeno de urea, glucosa sérica, electrolitos séricos, particularmente sodio y potasio, un perfil de lípidos, unas pruebas de funcionamiento hepático, un perfil de hierro y una evaluación de función tiroidea. Mientras que en el seguimiento deberemos hacer sobre todo y particularmente énfasis en la función renal, electrolitos y estatus de hierro para el tratamiento y seguimiento de nuestros pacientes. Les hablaba hace unos momentos de los péptidos natriuréticos. Sabemos que el corazón no solamente tiene una función de bomba, sino que el corazón también es un órgano endocrino, es un órgano capaz de secretar sustancias y hormonas que tienen efectos tanto en el corazón como en otros tejidos. Y uno de estas sustancias que secreta el corazón son los péptidos natriuréticos. Estos péptidos son moléculas que se liberan en el corazón cuando existe en el corazón una distensión de las cavidades, un incremento del estrés parietal, y tienen como objetivo principalmente dos cosas: reducir la poscarga del corazón mediante vasodilatación periférica y reducir la volemia circulante mediante la pérdida a nivel renal de sodio. De ahí su nombre de péptidos natriuréticos. Y junto con el sodio, evidentemente, agua libre. Son unos marcadores que tienen un alto valor de predictivo positivo para la insuficiencia cardíaca, como lo pueden ver ustedes, de 94 a 98%. Sin embargo, el valor predictivo tenemos que tomarlo en cuenta siempre en el contexto del paciente, porque del lado derecho tienen ustedes una tabla de todas las cuestiones que pudieran elevarnos los péptidos natriuréticos, tanto cuestiones cardíacas como no cardíacas. De mencionar particularmente la obesidad, que es un estado en el cual existen valores más bajos de marcadores de péptidos natriuréticos en comparación con pacientes en normopeso, y la presencia de enfermedad renal crónica puede elevarnos de manera significativa estos marcadores, por lo cual deberá siempre tomarse en cuenta estos dos apartados. El ecocardiograma transtorácico es la herramienta de imagen fundamental tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de su fracción de expulsión. Siempre tenemos que intentar ir un poco más allá solamente del reporte que se pone en las conclusiones de cuánto se cuantificó la fracción de expulsión. La fracción de expulsión es uno de muchos parámetros que nos interesan en el paciente al momento de hacer el diagnóstico y durante el seguimiento. En un reporte de ecocardiograma normalmente nos reporta tanto la fracción de expulsión como una medida de la función sistólica del ventrículo izquierdo, y nos reporta también funcionamiento del ventrículo derecho, nos reporta varios índices como pueden ser la expulsión del anillo tricuspide en sístole,
el acortamiento de áreas del ventrículo derecho, la velocidad de la onda S del anillo tricuspideo por Doppler tisular, que nos ayudan a estimar la función sistólica del ventrículo derecho. Otro patrón también muy importante a cuantificar o a valorar es el patrón de llenado de las cavidades del ventrículo izquierdo y la evaluación de la diastología, ya que es un parámetro que nos habla en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca de que existe una alteración en el funcionamiento del corazón. Del lado izquierdo pueden ver ustedes cómo se estiman estos parámetros. Estas son cuestiones un poco más complejas, un poco más de alta especialidad de ecocardiografía, pero tenemos que saber nosotros cómo interpretarlas. Si nos están diciendo que un paciente tiene una disfunción diastólica y datos de incremento de presiones de llenado, esto nos habla de que es un paciente que está congestivo, que es un paciente que tiene una presión telediastólica del ventrículo izquierdo alta y que probablemente se va a beneficiar de tratamiento con diurético. Podemos evaluar de igual manera tanto el grosor como la geometría de las cavidades cardíacas, la presencia de dilatación o restricción del tamaño de las cavidades, el grosor, la presencia también de, no solamente el grosor del pericardio, sino también de la presencia de líquido alrededor del corazón. Y finalmente también podemos evaluar cómo está la cuestión del funcionamiento del corazón de manera holística, no solamente una de las cavidades por separado. Aquí tenemos algunos ejemplos de pacientes de la clínica con insuficiencia cardíaca. Podemos observar cómo tiene dilatación de las 4 cavidades, función sistólica de ambos ventrículos francamente reducida, la presencia de valvulopatías secundarias por la dilatación de las cavidades y presencia de hipertensión pulmonar secundaria. Esto es solamente uno de los múltiples datos que podemos obtener mediante un estudio ecocardiográfico enfocado que se puede obtener al pie de la cama y en menos de 5 minutos. Por lo cual la ecocardiografía la entendemos como una herramienta fundamental en el día a día de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Particularmente en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada, tenemos que tener nosotros un abordaje muy particular porque tenemos que evaluar más allá solamente de la fracción de expulsión del paciente. Tenemos que tomar en cuenta, ya lo hablábamos, el estado clínico, los péptidos natriuréticos, los factores de riesgo cardiovascular, y para apoyar el diagnóstico tenemos estas 2 herramientas, estos 2 scores pronósticos. El primero se llama H2FPEF, este está propuesto por un grupo de cardiólogos americanos, mientras que el segundo, lo tienen en la parte baja de la pantalla, se llama HFA PEF Score, que ambos son puntajes predictivos que nos hablan de la posibilidad de que el paciente pueda tener insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada. Particularmente tener en mente para los pacientes que presentan esta patología, suelen ser pacientes mujeres, pacientes con fibrilación auricular, pacientes obesos, pacientes de edad avanzada, ¿no? Pacientes que típicamente tienen mucha intolerancia al ejercicio, pero que en reposo pudieran no tener tanta sintomatología. Tenemos que ir paso a paso con este abordaje diagnóstico para llegar nosotros finalmente, si existe una alta probabilidad, prácticamente está hecho el diagnóstico, y si nos quedáramos en una probabilidad intermedia en estos pacientes, llevar a pruebas más específicas, como pudieran ser pruebas de evolución de la función diastólica, ya sea de manera no invasiva con ecocardiografía o de manera invasiva con un cateterismo cardíaco derecho. Y bueno, pues realizar el diagnóstico de los pacientes solamente es el inicio del camino. Ya les mostraba yo en todos estos algoritmos diagnósticos que una vez que está hecho el diagnóstico, el paso final es el abordaje etiológico, entender por qué el paciente está con esta insuficiencia cardíaca y ofrecer tratamientos específicos, ya sea tratamientos de revascularización coronaria, tratamientos para alguna etiología en particular, como pudiera ser una taquicardiomopatía con ablación de los focos ectópicos extrasístoles o quitando la arritmia ventricular que lo esté provocando, con quitando los tóxicos que lo pudieran estar provocando, como pudiera ser en pacientes que abusan del alcohol, y sobre todo también en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida, para iniciar el tratamiento modulador neurohumoral que nos va a dar no solamente mejoría en la supervivencia, sino también en la calidad de vida y reducción en hospitalizaciones. Eso es todo por mi parte hasta ahora. Les agradezco y nos vemos pronto.